¿Qué tal? Hoy vamos a repasar un poco qué son los géneros, cuál es el género lírico y cómo medir versos. Bueno, pues a modo de repaso, lo primero que tenemos que saber es ¿qué son los géneros literarios? Bien, pues como ya vimos en su día en las unidades anteriores, un género literario es un modelo que nos permite agrupar los diferentes textos literarios en función de sus características, es decir, en función de las características que tienen en común. De esa manera podemos clasificar los textos en tres géneros literarios. Por un lado tendríamos el género narrativo, en segundo lugar tendríamos el género lírico, que es el que vamos hoy a comentar, y por último tendríamos el género dramático. Entonces, ¿qué textos pertenecen al género lírico? Pues pertenecen al género lírico todas aquellas obras literarias que expresan sentimientos, estados de ánimo y emociones del emisor. Generalmente son textos breves, aunque podemos encontrarnos algunos más largos, y están escritos en verso. Se denomina verso a cada línea de escritura en una poesía. El nombre de los versos depende de su número de sílabas, por eso tenemos que aprender a medirlos. Los versos de 2 sílabas los llamamos bisílabos, los de 3 sílabas trisílabos, los versos de 4 sílabas tetrasílabos, los de 5 pentasílabos y los de 6 hexasílabos, los versos de 7 sílabas heptasílabos y los de 8 octosílabos. Los de 9 sílabas se llamarán eneasílabos y los de 10 decasílabos, los de 11 sílabas endecasílabos, los de 12 dodecasílabos, los de 13 tridecasílabos y los de 14 alejandrino. Además, hay que tener en cuenta que los agrupamos en dos tipos. Los versos entre 2 y 8 sílabas serán versos de arte menor y los versos de 9 a 14 versos de arte mayor. Para medir esos versos no solamente contamos las sílabas, sino que además tenemos que tener en cuenta dos fenómenos. En primer lugar, la sinalefa. Si una palabra termina en vocal y la siguiente palabra empieza por vocal, forman la misma sílaba, es decir, se unen. También nos ocurriría con una H muda o con una Y que funciona de conjunción. Además, tenemos que tener en cuenta la última palabra del verso. Si esta palabra es una palabra aguda, deberemos sumar una sílaba más a ese verso. Y si esa palabra es una palabra esdrújula, deberemos restar una sílaba a ese verso. Como vemos en el verso siguiente, érase termina por vocal y un comienza por vocal. Ahí se forma una sinalefa, por lo tanto contaríamos solamente una sílaba. Si contamos todas las sílabas, con esas dos sinalefas, nos saldrían 12. Sería un verso dodecasílabo. Por último, para terminar, vamos a ver qué es la rima y qué tipos de rima podemos encontrar. Bueno, pues la rima es la coincidencia parcial o total de sonidos de dos o más versos a partir de la última sílaba acentuada de cada uno de ellos. Por lo tanto, hablamos de rima consonante cuando a partir de la última sílaba acentuada coinciden todos los sonidos de dos o más versos. Y hablamos de rima asonante cuando a partir de la última sílaba acentuada solamente coinciden los sonidos vocálicos. Esta estrofa que ya hemos medido son versos dodecasílabos, es decir, tienen 12 sílabas, por lo tanto son de arte mayor. Si nos fijamos en la rima, vemos que coinciden todos los sonidos desde la última sílaba acentuada, por lo tanto es rima consonante. Si nos fijamos bien, pegado rima con barbado y superlativa rima con escriba. Pues con todo esto que hemos explicado, ya podemos medir los versos y saber qué tipo de rima tienen. Venga, podemos hacer actividades. ¡Adiós!